La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es rico, Dios es íntegro, Dios es veraz. La palabra de Dios es íntegra, es veraz. Sencillamente debemos creer en la integridad de Dios y su palabra, en la veracidad de Dios y su palabra. Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios permanece para siempre. Este sagrado libro, la Santa Biblia, no es un libro de historias. Es la bendita palabra de Dios, la palabra viviente de Dios. Todo lo que el Señor ordenó escribir y está consignado en la Santa Biblia es la palabra que está respaldada por el trono mismo de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesucristo. Mateo 24:35. Es la palabra confiable, es la palabra viviente, es la palabra que da vida. El Espíritu Santo trabaja con la palabra escrita y nos revela los pensamientos de Dios a nuestros corazones. La Biblia es la palabra eterna de Dios. Dios es el Rey de toda la tierra. Lo creo. Usted debe creerlo también. Dios es el dueño de toda la creación. Lo creo. ¿Usted lo cree? Bueno, debe creerlo porque Dios es el creador. Él creó los mundos, el mundo visible y el mundo invisible. Pero Él no hizo las cosas que hizo simplemente para dejarlas ahí, como un registro de su omnipotencia. Todas las cosas que Él creó, las creó con propósito. Y lo creó por amor a nosotros, los seres humanos, porque Él nos creó a nosotros para ser sus hijos, para ser bendecidos, para ser su extensión en este mundo físico. Nosotros los creyentes en Cristo pertenecemos a la familia de Dios, al reino de Dios, y somos la extensión del gobierno, de la autoridad, del reino de Dios aquí en la tierra. Todas las cosas creadas, todas las riquezas que hay en el mundo fueron creadas para nosotros. Somos bendecidos. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios capítulo 10, versículo 22. A través de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos a hombres y mujeres de fe que vivieron una vida victoriosa y disfrutaron de la abundancia. Si bien es cierto, hay otros personajes que aunque tenían la misma posición que sus antecesores, no disfrutaron de las mismas riquezas que ellos. ¿Por qué? ¿Acaso Dios le da a unos más que a otros? Ese es el pensamiento carnal. La mente carnal razona de esa manera. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios no quiere a unos más que a otros. En el reino de Dios todos tenemos la misma posición. Tenemos los mismos derechos. En la familia de Dios no hay diferencias. Lo que le pertenece a uno, también al otro. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Somos coherederos, herederos de Dios por medio de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 17, dice la Sagrada Escritura: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La primera parte del versículo 17 de Romanos 8 dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Todo lo que Dios tiene nos pertenece.
Las riquezas de Dios son nuestras. Dios no es tacaño, Dios es generoso. Los hombres y mujeres de la Biblia, los hombres y mujeres de fe, asociaron las bendiciones de Dios con las riquezas. Como dije antes, hubo casos donde hombres y mujeres vivieron vidas muy limitadas aquí en la tierra, pero no porque Dios hubiera establecido para ellos esa clase de vida. Dios no hace acepción de personas. Tenemos el caso de Lázaro, aquel hombre que se sentaba junto a la puerta de ese rico, la puerta de aquel hombre rico que todos los días hacía banquetes, invitados muy distinguidos. Había tanta abundancia en la mesa del rico. Comía y sobraba. Y Lázaro, un hombre creyente, se sentaba junto a la puerta a mendigar. Enfermo, lleno de llagas. Este hombre, acompañado de unos perros que le lamían sus llagas, dice la Biblia, él esperaba que le alcanzaran las migajas que caían de la mesa del rico para poder alimentarse. ¿Sabía usted que esa clase de vida no fue diseñada por Dios? Esa clase de vida no fue el diseño de Dios para usted y para mí. Si alguien se apoya en la experiencia de Lázaro para argumentar que debe vivir la vida que está viviendo, está en un error. Usted es tan amado de Dios como todos los seres humanos. Y hay una porción doble para usted en Cristo. La vida espiritual, por supuesto, pero también las riquezas materiales le pertenecen. La bendición de Dios está en nosotros. La bendición de Dios trae riquezas. Los hombres y mujeres de fe que disfrutaron de lo mejor de Dios aquí en la tierra fue porque ellos asociaron la bendición de Dios con las riquezas. Las bendiciones de Dios están asociadas con las riquezas. El éxito y la abundancia está asociado con las riquezas de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen, Salmo 68, 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios. Él es el Rey, Él es rico, el dueño del universo. Él es el Padre de amor, el Padre generoso. Nosotros somos sus hijos. El reino de Dios está en nosotros. Pertenecemos al reino. Estamos en el reino, pero el reino de Dios está en nosotros. En el reino de Dios no hay carencia de nada. La voluntad de Dios es que usted y yo disfrutemos de la libertad espiritual, de la restauración espiritual, de la vida eterna, pero también disfrutemos en esta vida, aquí y ahora, de lo mejor de Dios. Apreciados, no importa la crisis que se está viviendo en el mundo, Dios no ha cambiado, Dios no está en crisis. Nosotros somos sus hijos y tenemos derecho a vivir la buena vida. Sencillamente asociemos las bendiciones de Dios con las riquezas de Dios y disfrutémoslas aquí y ahora. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo por lo que tú eres. Gracias por revelarnos tu palabra, revelarnos tu corazón. Oro por cada oyente. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que confirmes la buena palabra en esta hora. Declaro libertad financiera. Reprendo todo espíritu devorador que ha venido a destruir el fruto de nuestras manos. Declaro la liberación financiera en cada familia, la liberación física en los cuerpos enfermos, en el nombre de Jesús, y la liberación en la mente de toda estructura religiosa, toda estructura pensante negativa de pobreza. Ordeno que esas estructuras ahora son catapultadas, destruidas en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Bendigo a los oyentes, a los pastores, sus familias, los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia. Envía tus ángeles, Padre, para que trabajen a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén.
Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.